Bueno, este video tiene que ver, aborda el tema del narcotráfico. Son dos lecturas que tenemos, son Duncan y Camacho, pero vamos a empezar con algunos datos iniciales. Lo primero es que en el último informe del SIMSI, que es el Sistema Integral de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, eh, en donde participa la UNODC, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, eh, se señala que el territorio afectado por coca en 2018 llegó a 141.125 kilómetros. Esto representa el 63% del territorio afectado por coca en los últimos 10 años y el 51% si se considera toda la serie histórica 2001-2018. La reducción del territorio afectado por coca contrasta con el incremento del área sembrada en los últimos 5 años, lo que quiere decir que hay más coca en menos territorio. Esto es importante en términos de la caracterización porque miren que hay una tendencia que se viene consolidando a la afectación por cultivos de coca de menos territorios. Algunos datos iniciales. Más. Los 10 municipios con mayor producción en el último informe, este informe es de 2018, más o menos ellos sacan el informe correspondiente al año anterior en los meses de junio, más o menos, entonces por eso todavía estamos hablando del tema de 2018. Los 10 municipios con mayor producción son Tibú, en el norte de Santander, Tumaco en Nariño, Puerto Asís en Putumayo, el Tambo en el Cauca, Sardinata en norte de Santander, el Charco en Nariño, el Tarra norte de Santander, Orito Putumayo, Tarazá en Antioquia y Barbacoa en Nariño. Es decir, estamos teniendo una concentración en territorios específicos departamentales, pero hay una de las características que creo que es importante destacar es que la mayoría de estos departamentos además se configuran como zonas de frontera y esto es importante para ver también como cambios en términos de la configuración del negocio y de la producción de coca. Hay un aumento del rendimiento de los cultivos que pasó de 4,7 toneladas métricas por año en 2014 a 5,7 toneladas métricas en el año 2018. Esto es importante porque entonces no solamente se concentran, sino que lo que se está produciendo produce mucha más coca. Y eso es importante. Y por último, en estos datos iniciales señala el SIMSI que la persistencia de los cultivos de coca tiene que ver con varios factores. Uno, el rendimiento del cultivo asociado a la fertilidad de los suelos y el uso de tecnologías de producción, es decir, un tema agroecológico, tierras que dan coca muy fácil, pero que además el uso de tecnologías, digamos que hay un proceso de tecnificación de la producción de la coca que mejora sus rendimientos. Dos, la dinámica de los precios de los diferentes subproductos de la planta de coca y el balance económico favorable de la actividad productiva. Volvemos, esto es un tema de mercado, básicamente, digamos, esta condición de persistencia y es que se mantienen en precios que son buenos a la producción. El tercero es la problemática de la producción lícita relacionada con riesgos técnicos y económicos, es decir, ser un productor lícito tiene una serie de riesgos con los que usted no incurre normalmente en la producción de coca y eso es importante porque en cierta medida es una forma de desincentivar la producción lícita. Digamos, como que esas barreras de ingresos son complejas o el sostenimiento mismo es complejo. Y por último, la presión de los agentes de la cadena del narcotráfico para impulsar el establecimiento de los cultivos en las regiones productoras. Y acá es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Qué está pasando hoy con el fenómeno del narcotráfico post desmovilización FARC? Digamos que cómo se están configurando, qué pasa con estas expresiones de la presencia, por ejemplo, de los carteles mexicanos, con las disidencias de las FARC, pero también la consolidación de otras organizaciones más de tipo local en términos de esa producción. Creo que es importante ver que el fenómeno y esa persistencia tiene que ver con distintas dimensiones. ¿Cuáles son los elementos comunes en la interpretación de los autores? Uno es que el narcotráfico se considera un elemento que transforma las relaciones sociales en el país. Digamos que no es solamente el problema del lucro, sino que transforma relaciones sociales. Dos, que es un fenómeno cambiante. Digamos que no podemos hacer una descripción total de qué ha sido el fenómeno del narcotráfico en el país y que los actores participantes en el proceso de la producción, digamos que caracterizan a estos actores en ambos lugares. Duncan, entonces, partimos de señalar que Duncan entiende que el narcotráfico, pese a constituir en estricto sentido tan solo una actividad económica ilícita, durante las últimas 3 décadas ha influido en las transformaciones estructurales del orden social del país, desde la forma de producir y de distribuir riqueza hasta el ejercicio del poder político, la conformación de los grupos sociales y los aparatos coercitivos estatales y no estatales, pasando por la definición de valores y hábitos de la población, han asimilado de una manera u otra los efectos de la industria de la droga. Y esto es importante, entonces nos dice que las consecuencias son un poco en clave sistémica,
¿sí? En términos de la forma en la que se construyen las relaciones dentro del sistema político colombiano, Duncan nos diría que acá hay una transformación sistémica y que no es solamente un input al sistema político, sino que ya se configuró como una parte de ese sistema político. Se señala que el narcotráfico, y esta es una parte de su explicación, impone un orden contrario al Estado moderno, y esto lo impone en los territorios locales. Dice que hay variaciones de esos órdenes que se constituyen, porque nos habla de los órdenes locales en los que se constituyen el narcotráfico. Dice que varían de acuerdo a 3 elementos. Él los señala como 4, pero creo que se pueden cerrar en 3. La fase del narcotráfico que prima en el territorio, es decir, en qué lógica de la cadena de la producción están, las características geográficas del entorno y la población y su historia. Señala que a pesar de estas variaciones, una de las características es que estos territorios donde se constituyen los órdenes locales es que no hay una dominación absoluta. Sobre las FARC nos señala que podría afirmarse que las FARC son el estado de los colonos y cocaleros en el sentido de que manipulan el monopolio de la violencia, la tributación y la justicia de esa población, pero no son el ejército de los colonos y cocaleros en la medida en que no constituyen un actor armado cuyo propósito de lucha se centra en reformas y reclamos dirigidos a solucionar los problemas de la población colona del país. Y esto en términos de la constitución de los órdenes locales, de esos lugares donde se produce coca. Lo que nos señala acá particularmente es que en la medida en que las FARC tenían ese proyecto nacional de toma del poder, por decirlo de alguna forma, no se configuraron en la defensa de los colonos como un elemento central, sino que era una de las paticas, pues, en donde influían estos. Después nos habla de las complejidades para un proceso de paz. Dice que este tema del narcotráfico se convierte en un elemento clave para los procesos de paz. ¿Por qué? Porque se acabarán los actores, pero se mantendrá alguna forma de poder similar a la anterior, digamos. Esto es importante porque nos dice no solamente es un problema de desestructurar el cultivo, sino de desestructurar relaciones sociales que subyacen al mismo. Cuando algún tipo de organización vinculada a las empresas narcotraficantes monopoliza el poder político y económico que se desprende de las drogas, el Estado central desmonta mediante persecución o negociación y da lugar a nuevas organizaciones que aprovechan el vacío poder para imponerse. Las nuevas organizaciones, en la medida en que aún no concentran suficiente poder, disminuyen en el corto y mediano plazo la amenaza a la supremacía del Estado central. El resultado final de esta estrategia es una situación cíclica de concentración y desconcentración de poder por parte de organizaciones armadas irregulares que explica el conflicto permanente del país y que expresa la falta de voluntad del Estado y las élites colombianas para transformar los órdenes regionales, pero a la vez los costos y los riesgos que implica dicha transformación. Esto en términos de esta es la descripción que hace Duncan de la forma en la que se ha abordado el problema del narcotráfico desde el Estado colombiano. Nos señala que hay una sociedad fragmentada regionalmente y hay una autonomía de las élites. Esto es un elemento importante que creo que hay que poner en el debate también, frente no solo al fenómeno del narcotráfico, sino todos estos inputs de los que hemos venido, las relaciones con los actores armados, el papel de la violencia, y nos dice, en términos de su comprensión, hay una sociedad fragmentada y hay una autonomía de las élites para sus configuraciones, que llevan asociaciones clientelistas y redes de parentesco como forma de relación en las religiones. El papel de la conciliación que tienen los políticos con perspectiva nacional entre esos dos órdenes, entre un orden nacional, moderno, estatal, que se configura como tal, con ese orden regional donde la forma de relación particular o fundamental es el clientelismo y las redes de parentesco. Esto lleva a unas transformaciones alrededor del clientelismo que no son menores en términos de la capacidad que generan de relacionarse frente a otras entidades. Hay una redefinición de la naturaleza del poder local con las armas y los recursos que representa el narcotráfico. Hay desarrollo de las organizaciones armadas vía narcotráfico. Hay búsqueda de un poder político como lógica de limitar las consecuencias, es decir, la búsqueda de la impunidad. Y hay una relación de doble vía entre narcotráfico y las sociedades. Digamos que no es solamente el narcotráfico que genera unas consecuencias, sino que hay una doble vía. El orden social que se desprendía del control de las guerrillas y los paramilitares proveía a los narcotraficantes regiones enteras con fronteras libres de la persecución del Estado y poblaciones con un sistema de normas interiorizadas que no rechazaban la vinculación con una actividad criminal. Y esto es importante porque entonces nos dice que acá hay un rol por parte del paramilitarismo y de las guerrillas que tiene que ver fundamentalmente con brindar territorios en cierta medida vedados al Estado para poder desarrollar sus negocios. Esto
marca, y esta es una de las tesis más importantes que plantea, la diferencia de los costos de producir un Estado desde la legalidad y la ilegalidad. Y esto tiene que ver con las diferencias entre las sociedades modernas y las fragmentadas, ¿sí? Esto es importante porque nos señala una concepción en términos del funcionamiento del sistema político y cómo desde esta perspectiva hay en la configuración del sistema político colombiano un enfrentamiento entre esa construcción del sistema político de la legalidad y de la ilegalidad. Ahí señala que hay 4 fases de poder del narcotráfico: cultivos, procesamiento y transporte, destaferrato y lavado de activos, residencia y disfrute. Hace una descripción en términos de las regiones que yo creo que es muy importante tener en cuenta, y de pronto que creo que es uno de los temas de los que podemos hablar mañana, es cómo esto se configura y cómo reconocemos estas experiencias. Hay también caracteriza los intereses de enfrentamiento entre esas organizaciones de narcotraficantes y las organizaciones armadas. Dice que no es una relación como tan natural, natural no sería el adjetivo más armónica, sino que dice que hay una fuerte atomización de los contendores y su consiguiente dificultad para interactuar de manera unificada frente al gobierno. Primer elemento. Segundo, los vínculos entre las partes son de naturaleza clientelista, es decir, donde priman los intercambios puramente instrumentales y no de los intereses como grupo. Tercero, una alta rotación dentro de las estructuras del poder de los actores armados y de los empresarios del narcotráfico. Y cuarto, en el mismo orden de ideas, una alta volatilidad de las relaciones entre ellos, quienes un día están con una, mañana pueden estar con otro más fuerte. Y esto explica la volatilidad y el enfrentamiento constante, que es otro de los elementos que Duncan nos presenta entre esas diferentes organizaciones. Señala también que hay una imposibilidad de los sectores sociales de movilizarse contra la droga y que la intervención en las regiones puede llegar a ser insostenible la existencia del Estado en términos de esa tesis gruesa que tiene del enfrentamiento de la construcción del Estado con la legalidad y con la ilegalidad. Señala que hacer como el proceso fuerte de acabar con todos esos elementos podría llegar a hacer insostenible la existencia misma del Estado. Después nos habla temporalmente de unos ciclos del narcotráfico que creo que está muy bien explicado. Solo deja un elemento que creo que vale la pena que discutamos mañana, y es el papel de las FARC en el negocio. Digamos que no da tantos elementos del texto de Duncan para discutirlo. Después tenemos el tema de pues el texto de Camacho. Entonces Camacho nos habla primero de la actividad mutante del narcotráfico. La primera etapa, la de los marimberos, en la que se constituye, digamos, como un fenómeno localizado regionalmente, pero que después se cambia en la lógica de los carteles, unos carteles que él dice tenían una lógica de filantropía. El costo sin tugurio, ¿se acuerdan? El programa de Pablo Escobar, participación en política, el crecimiento del narcotráfico en los años 80 y después el cambio de la cadena productiva en los años 90, donde dejamos de depender, en el caso colombiano, de la producción en Perú y Bolivia para el procesamiento acá, y hacemos como toda la cadena productiva. En la segunda parte nos señala pues como un cambio, y es que el cambio de esos carteles a las autodefensas y al rol de las autodefensas y los paramilitares. La vinculación del narcotráfico con las autodefensas así desempeñó un doble papel. Por una parte, multiplicó la capacidad ofensiva de las mismas, por otra, dotó a los traficantes, al menos en las dimensiones más públicas, de un discurso de tipo político. El carácter antisubversivo, mezclado con la actividad exportadora de drogas, dotó a las organizaciones de un nuevo significado. En primer lugar, su papel como erradicadores de la amenaza guerrillera les dio alguna base de legitimidad ante algunos sectores de la fuerza pública y la política regional. En segundo lugar, la actividad narcotraficante los enfrentaba de manera distinta con la ley y la justicia. Digamos que son como dos dimensiones que contrastan en estos procesos. Después nos habla de unas categorías que yo creo que son muy importantes, y es que en el caso del paramilitarismo confluyen dos tipos de personajes: los paranarcos y los narcoparas. Los que primero fueron paras encontraron en la droga el sustento para hacer ciertas cosas, y en el caso de los narcoparas estaríamos hablando de narcos que entienden, digamos, en esa confluencia con los paras, establecen una relación. Después nos habla el tema de los impactos locales y nacionales. Dice que hay una construcción de órdenes locales de poder basados en la corrupción, la violencia, la protección de cultivos ilícitos y dominación de las opciones electorales.
Se erigieron así en barreras para la acción del Estado central como condensación formal y garante del ejercicio de la democracia y ciudadanía política. Nos hablan también del desplazamiento y el acaparamiento de tierras en lo local, la corrupción, las mafias de seguridad local, el tema de pago por seguridad y el arraigo del liderazgo paramilitar en las regiones. Este es un elemento importante que está en los dos textos, pero yo creo que hay que abrir una reflexión sobre cuál es también el significado en términos de lo nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la economía? Hay un texto, yo no lo he leído, pero pues leí como una reseña de Andrés Felipe Arias que sacó la Universidad Exterior de Arboleda, donde señalaba que la estabilidad macroeconómica del país en un periodo de gobierno de Santos, no sé si en los dos, dependió fundamentalmente de los precios de la coca en el mercado internacional. Yo no lo he leído, entonces no puedo decir si es cierto o no es cierto, pero vale la pena pensar en qué otras dimensiones tiene esto. Después nos plantea el tema de la parapolítica, digamos que ya nos dice y nos habla de la vulnerabilidad del Estado. Y lo que la tesis fundamental en este apartado es que a lo largo de este proceso se hizo visible cómo los señores de la guerra habían sellado alianzas con políticos de proyección nacional en las cuales se combinaba con el músculo militar, con la organización de redes para garantizar votaciones favorables a cambio de prebendas para los grupos armados. Lo que ha sido caracterizado como clientelismo armado se convirtió en un mecanismo político eficaz para sustentar la dominación regional y su proyección al ámbito nacional. Entonces nos habla del fenómeno de la política no solamente como un elemento local, sino que tiene una proyección nacional y que está ligado como a esta lógica del clientelismo armado. Y por último, habla, digamos, deja mencionado el tema de la nueva mutación, las BACRIM, que dice surgen porque no hay un desmantelamiento completo de las organizaciones paramilitares, nos señala todo el tema de las alianzas BACRIM guerrillas y la activación del conflicto en las zonas urbanas. Vale la pena dejar abierta la pregunta de cómo estamos hoy con respecto al fenómeno y espero que lo puedan hacer. Yo sé que estamos muy encima, pero vale la pena que tengamos más elementos para mañana discutir.